Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Se extenderá la guerra de las tasas? Tras las anunciadas rebajas en las tasas de interés para las compras con tarjetas de crédito, ahora se espera que otros productos financieros, como los créditos de consumo, también sean beneficiados. Nos acompaña Wilson Tovar, de la comisionista Acciones y Valores, para analizar este tema y también, muy importante, la quiebra de varios bancos de los Estados Unidos. Divisiones frente a las reformas. Hoy se reunieron los empresarios, los sindicatos y el gobierno para discutir la reforma laboral y también la reforma pensional, que serán llevadas al Congreso esta semana. Hay temores en los empresarios. Analizaremos este panorama con el exministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Cambios en el optimismo de los consumidores. Fedesarrollo reveló una leve mejora en su llamado índice de confianza del consumidor. En la encuesta de febrero también se midió qué tanto están mejorando las condiciones económicas de los hogares y su disposición a comprar bienes durables. Espere los detalles de esta encuesta. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del sistema financiero tanto a nivel internacional como de nuestro sistema nacional, porque en ambos casos hay noticias y muchos interrogantes. Por eso quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Wilson Tovar. Él es el gerente de investigaciones económicas de la firma comisionista Acciones y Valores. Doctor Tovar, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola Víctor, un cordial saludo y un especial saludo a toda la audiencia, por supuesto. Ya son, doctor Tovar, 3 bancos los que han tenido que cerrar en Estados Unidos, pues no son los de más renombres, pero esto está causando una gran preocupación a nivel internacional. El Silicon Valley Bank, Silvergate, que tuvo que cerrar sus puertas hace unos días, y durante el fin de semana, de hecho hoy amanecimos con el anuncio de la quiebra también del Signature Bank en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con estos bancos? ¿Por qué o están quebrando o por qué los han tenido que cerrar? Bueno, Víctor, especialmente hemos visto 2 bancos, particularmente en los Estados Unidos, que han apostado en su objeto social a financiar startups o compañías de base tecnológica tradicionalmente que requieren altísimo capital y generalmente que no pagan dividendos a sus accionistas. Por lo tanto, la valorización de este tipo de compañías es bastante elevada, particularmente en los últimos 2 años. En ese sentido, lo que hemos visto es que cuando los bancos han venido recibiendo esta cantidad de depósitos, recuerda tú que después del 2020, en la pandemia, las empresas de base tecnológica empezaron a crecer particularmente muy fuerte en sus ventas. Estamos hablando de compañías como Netflix, Google, Yahoo, y etcétera. Y este tipo de compañías se volvieron las acciones preferidas entre los inversionistas. Pues bien, este banco recibía esos depósitos de este tipo de instituciones y vimos cómo la colocación de carteras se vino a un ritmo bastante menor de lo normal. Por lo tanto, tuvieron que coger todos estos tipos de activos y a invertirlos. Muchos de estas inversiones se van a los bonos de los Estados Unidos. Y como sabes, en los últimos 12 meses hemos tenido una guerra de los bancos centrales contra la inflación, y esa guerra significa subir tasas de interés. Por lo tanto, la subida de tasas de interés han afectado sustancialmente los portafolios de este tipo de instituciones, y al punto que ya no ha sido sostenible el tamaño de la pérdida con el tamaño de su patrimonio. Por eso las autoridades de los Estados Unidos intervienen y tratan de proteger el ahorro que ha sido depositado en estas instituciones, generando por supuesto un pánico importante. Por ahora parece que las medidas que están tomando parecen funcionar. Doctor Tovar, bueno, entonces le entiendo bien. Los clientes de estos bancos depositaron una plata, como cuando yo voy y meto plata o mi empresa me consigna en mi cuenta de ahorros. Y estos bancos cogieron esa plata e hicieron unas inversiones que les salieron mal. Lo que compraron a un precio se desvalorizó. Y cuando la gente fue a reclamar la plata, pues no tenían los recursos líquidos y ahí empieza el problema. Esto que estamos viendo con estas 3 entidades, ¿qué tanto podría estar ocurriendo con bancos de mucho mayor tamaño como el Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America? A eso es eso es el temor de los mercados, que esto produzca un efecto contagio y que de pronto una situación similar la estén viviendo otras compañías gigantes. Mira, Víctor, es particularmente un misterio, ¿no?, conocer cuál es la situación a detalle de cada uno de los bancos a nivel internacional. Lo que sabemos es que desde el 2018 se ha eliminado la ley Dodd-Frank en los Estados Unidos, que obligaba a las autoridades a evaluar minuciosamente todos los bancos
y a evaluar su capacidad de resistencia ante una turbulencia como la que vivimos hoy en los mercados internacionales. Pero sin duda, vamos a decir que el tamaño de estos bancos, que ha sido importante, realmente no es tan grande comparándolo con los bancos que tú mencionas. Podríamos decir que el banco Silicon Valley podría tener el tamaño de los activos más o menos una décima parte de lo que puede tener un banco como JP Morgan o uno de estos bancos internacionales mucho más fuertes. Normalmente las políticas de riesgo y las políticas respecto del capital de los bancos, especialmente los mercados desarrollados, ha venido fortaleciendo el aporte de capital de los accionistas, y creeríamos que en este momento estos tipos de bancos grandes resisten la coyuntura internacional y no necesitarían las ventanas de auxilio que están recibiendo, en este caso, tanto de la Reserva Federal como del Tesoro de los Estados Unidos. Pero sin duda, una variable que no podemos medir es la angustia que están viendo los inversionistas y eventualmente esa salida masiva de depósitos por parte de los ahorradores de diferentes instituciones, que, como tú sabes, a veces no se trata solamente del banco de al lado, del banco del vecino, sino que yo, sintiendo angustia, podría ir a retirar mis depósitos de un banco que eventualmente puede tener una buena salud financiera, ¿no? ¿Y eso está ocurriendo? Que la gente, ante el susto que se ha generado en Estados Unidos por estos tres bancos, como que digan, uy, no, yo prefiero sacar mi cuentica de ahorros y tener la plata en el colchón, eso me da mayor seguridad. Y si todos hacen lo mismo, pues imagínense, quiebran el sistema financiero de los Estados Unidos. Si todo el mundo al tiempo va a retirar su plata, a eso se le llama una corrida bancaria. ¿Hay riesgos de que eso ocurra? Por ahora no podemos decir que en el mercado internacional esté ocurriendo. Te puedo decir que en el caso del Silicon Valley se dieron retiros de casi 42.000 millones de dólares en un solo día, es decir, el 25% de los total de los depósitos o ahorros que este banco tenía. Pero no tenemos un termómetro que nos muestre que la gente está retirando masivamente de las otras instituciones. Pareciera que no. Lo que te puedo decir es que las acciones en los Estados Unidos, en el mercado financiero, sí han sufrido una corrida importante, caídas de más del 4% en las jornadas del jueves y viernes, y el día de hoy empiezan a normalizarse. Parece que las reuniones de emergencia que ha tenido tanto la Reserva Federal como el Tesoro de los Estados Unidos ha impartido algo de calma, por lo menos en los precios del día de hoy, pero imposible saber el tamaño de los retiros en todos los Estados Unidos y especialmente en los mercados desarrollados, en Europa, por ejemplo, en donde también se están sintiendo algo de esta volatilidad. Intentando relacionar todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos con Colombia, hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos está como entre la espada y la pared, no por la inflación y el crecimiento económico, sino por controlar la inflación y evitar que se quiebren más bancos. Es posible que la Reserva Federal esta semana tome la decisión de decir, uy no, qué susto que se me quiebre otro banco, mejor dejo de subir tasas de interés como están esperando los analistas, y se lo pregunto pensando desde Colombia porque como la Reserva Federal ha subido sus tasas de interés, pues aquí el Banco de la República también y los bancos comerciales también. Sin duda, es una muy buena pregunta. La verdad es que no es una coyuntura sencilla, es una coyuntura difícil donde se está poniendo en juego no solamente la credibilidad y la confianza en el sistema financiero de los Estados Unidos, también la confianza en las autoridades como la Reserva Federal. Fíjate que algunos inversionistas internacionales culpan a la Reserva Federal de no haber vigilado la salud de los bancos a detalle y permanentemente. Sin duda que las apuestas por los incrementos de tasa de interés que teníamos hacia mediados de la semana pasada hoy han disminuido, al punto que algunos agentes internacionales consideran que ya no sería necesario subir más las tasas de interés y que debería concentrarse en paliar un poco esta coyuntura para, digamos, garantizar que todos los ahorradores tienen estabilidad en sus depósitos y no tendrían amenazas de ver disminuidos sus ingresos o su riqueza ahorrada en el sistema financiero internacional. Yo diría que están empezando a correr rumores de que eventualmente la Reserva Federal ya no va a subir la tasa de interés, y eso podría aliviar no solamente las presiones de incremento de tasa de interés en el Banco de la República, sino también en muchos mercados emergentes que están sufriendo todavía parte de esta gran guerra contra la inflación. Como Colombia, ¿será que resultó una buena jugada? ¿Se adelantaron bien los bancos colombianos, que la semana pasada ya van como 8 o 9 bancos que anunciaron disminuciones en sus tarjetas de crédito? Algunos tenían tasas de interés pegaditas a la usura del 46% y las han bajado a partir de esta semana al 20% efectivo anual en algunos casos, 24%, 25%. Bajo ese contexto, ¿fue una buena medida o a usted de todas formas le preocupa que esto reactive el consumo en Colombia y genere mayores presiones sobre el costo de vida, sobre la inflación?
Bueno, Víctor, hay que mencionar varias cosas. Uno, la inflación no ha sido digamos, respuesta a un gasto desmedido de los colombianos. Fíjate que la cartera de tarjetas de crédito en Colombia, por lo menos a corte de noviembre del año pasado, alcanza más o menos 41 billones de pesos. Eso dentro del total de la cartera del consumo, que son 214 billones, y especialmente sobre el total de la cartera en el país, que son 660 billones, pues no apenas alcanza el 6%. Sin duda que todas las tarjetas de crédito, o por lo menos el grueso de los colombianos, tienen una buena parte de esa cartera utilizada, ese cupo utilizado, y por lo tanto no creo que cuando hemos tenido incrementos de la inflación de los niveles que tenemos hoy en día, especialmente en el rubro de alimentos, de servicios públicos, de arrendamientos, pues queda una gran cantidad de recursos por gastar. Entonces creo que está actuando muy bien la banca colombiana, está dándole un ejemplo sin duda a la banca internacional, en donde se está preocupando un poco por la salud de los financiera de los colombianos, y en algo está aliviando y paliando esta gran crisis que están sufriendo muchas familias, porque fíjate, una deuda que se pague a tasas del 43 o 46% significa que se está duplicando la deuda casi que en un año, ¿no? Entonces, claro, en esa medida es una noticia muy bien recibida. No estamos esperando presiones inflacionarias adicionales por cuenta de esta buena gestión de los bancos en Colombia. Y doctor Tovar, si producto de la quiebra de bancos en Estados Unidos, la Reserva Federal como que hace una pausa, deja de subir sus tasas de interés. Si producto de esa competencia interna, estos bancos comerciales que se están adelantando han logrado, por ejemplo, disminuir dramáticamente las tasas de las tarjetas de crédito, ¿es muy posible pensar aquí, como lo vemos en la gráfica, que disminuyan otras tasas de interés? Porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿será que pasa lo mismo con los créditos hipotecarios que están carísimos, o los créditos educativos, otro tipo de créditos? Sí, de plano lo que tenemos que pensar es que venimos de una senda de crecimiento económico bien fuerte en Colombia, algo más del 7%, y las expectativas de crecimiento en las ventas en general en el país apuntan a tasas que comprendían entre el 0.2 y el 1% este año. Entonces, sin duda que los bancos van a intentar mantener la dinámica de actividad económica para que el golpe en términos de crecimiento no sea tan fuerte, y por lo tanto no se vea tan afectado especialmente el desempleo, que es una de las variables que más termina sacudiendo a las familias colombianas cuando este crecimiento se ve frenado como el que estamos esperando este año. Entonces vemos como una buena situación. Seguro que muchos bancos están esperando replicar la medida, pero también los mismos bancos que ya han tomado esta decisión en las tarjetas de crédito están evaluando si pueden hacer medidas similares, especialmente para el crédito comercial, ese crédito que beneficia a las empresas, que son en última las que generan el empleo. Y eso podría alivianar un poco la situación económica, porque sin duda muchas empresas ya están en una situación difícil cuando los costos de fondeo, como tú mencionas, han pasado, por ejemplo, en el crédito hipotecario de tasas del 8, 9% a tasas del 20%. Sin duda que muchas personas que habrían comprado vivienda en la segunda parte del año 2022 están echando para atrás ese negocio, con lo cual pues está viendo, digamos, bien comprometido el ritmo de crecimiento, por lo menos del sector de la construcción, que es uno de los sectores jalonadores de crecimiento, de los sectores líderes que llamamos nosotros de economistas, ¿no? Claro, porque si al final vamos y miramos, pues la tasa de interés del crédito hipotecario está igualita a la de la tarjeta de crédito, y pues eso es como raro, ¿no? En la economía. Doctor Tovar, muchas gracias por ayudarnos a entender esa relación entre la quiebra de bancos internacionales, Reserva Federal y todo eso que hay de ahí para abajo hasta seguramente impactar los bolsillos de los colombianos. Muchas gracias, una feliz noche. Saludos, Víctor. Impactar los bolsillos a través de las tarjetas de crédito y eventualmente otras carteras que podrían tener también disminuciones en sus intereses. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cómo les fue a los bancos precisamente de nuestro país en materia de ganancias durante el año pasado? Ya les contamos. Volvemos, regresamos a Signo Pesos. Hoy se produjo una reunión muy importante entre los empresarios, las centrales obreras y también el Ministerio del Trabajo, que integran la llamada Mesa de Concertación de Políticas Laborales. Evaluaron el articulado de la reforma laboral, tratando de lograr consensos. Mañana se haría lo mismo con la reforma pensional. Al término de la reunión hablaron la ministra Gloria Inés Ramírez y el vocero de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal. Veamos. Cada una de las partes interesadas se estará entregando por escrito propuestas que nos ayuden a concretar este proyecto de ley que presentaremos al Congreso de la República, vuelvo y repito, el próximo 16 de mayo, y que, como lo hemos dicho, allí vamos a llevar un proyecto que no será concertado en su totalidad, pero sí tendremos los puntos de identidad fundamentales que nos han permitido estos diálogos. La ministra tiene un gran espíritu de concertación y de apertura y de diálogo, así se lo hemos reconocido.
pero los tiempos no dan, francamente los tiempos no dan para discutir un articulado de 77 que contempla esta reforma y que tiene tantos puntos tan trascendentes para el régimen laboral colombiano. O sea que nosotros sí insistimos en que este proyecto de reforma se debería posponer para el segundo semestre y hacer una verdadera concertación. Y estas reformas, la laboral y la pensional, acapararán cada día más la atención del país y generarán más incertidumbre para muchos sectores empresariales. Para analizar estos temas cruciales para todos los colombianos, quiero saludar al doctor Ángel Custodio Cabrera, excongresista y también exministro del Trabajo de nuestro país. Doctor Cabrera, me da un gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo ha estado? ¡Feliz noche! Víctor, buenas noches, un placer saludarlo y ayudar a saludar a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Doctor Cabrera, en términos generales, con lo que hemos conocido, por supuesto no hay un texto ya radicado, presentado oficial, pero sí nos han dado pistas de lo que serían, en términos generales, la reforma laboral y la pensional. ¿Cómo ve usted estos proyectos? Bueno, ante todo, pues como lo decía el representante de los gremios, el doctor Cabal, es muy importante la concertación y por eso se ha llevado estos proyectos de ley a la mesa de concertación laboral, en la cual pues están todos los actores, están los sindicatos, están los empresarios y está el gobierno nacional, no solamente el Ministerio de Trabajo, sino el Ministerio de Hacienda y todas las otras entidades, el Departamento Nacional de Planeación y otros ministerios. En principio, la ministra ha manifestado volver a revivir todo el tema que tiene con horas extras, recargos dominicales. Ese yo creo que es el punto más, digamos, más difícil de concertar, porque de pronto las grandes empresas que hoy tienen a sus trabajadores bien y demás lo pueden asumir, pero las pequeñas y medianas empresas van a tener algún grado de dificultad. De otro lado, en todo lo que tiene que ver con estabilización, la política del gobierno nacional es mantener los contratos a término indefinido. Eso también va a generar alguna discusión seria. Y resalto una propuesta del gobierno nacional en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, de revivir el tema de trabajo de tiempo parcial. La inquietud que yo veo ahí es el aseguramiento en pensiones y demás, pero yo creo que en una buena concertación yo creo que ese es el que yo más resalto, de asegurar, buscar que la seguridad social llegue a muchos trabajadores del campo colombiano, que hoy el 80% de la informalidad está en ese sector. Eso es lo que resalto así muy rápidamente, Víctor. Como usted bien lo dijo, hasta ahora se conocen puntadas, pero un texto se conoció la semana pasada, un texto borrador, creo que hoy se cambió totalmente y no han terminado las reuniones, de modo que mañana tendremos mejores noticias. Doctor Cabrera, con lo que sabemos hasta el momento, ¿cree usted que, por ejemplo, solo hablando de la reforma laboral, ataca este proyecto los problemas laborales que tenemos en la actualidad, que son, por ejemplo, la alta informalidad, es decir, personas que encuentran dónde ocuparse pero sin todas las de la ley, por ejemplo, esos desbalances, esos desequilibrios, esas brechas entre hombres y mujeres, las pocas posibilidades de empleo entre los jóvenes, cosas así de gruesas que tanto nos han recomendado resolver en nuestro país? ¿Cree usted que esta reforma plantea puntos importantes en el sentido de resolver estas problemáticas? No, el fondo, digamos, la informalidad de nuestro país no está siendo atacada de una manera frontal y habría que aprovechar este momento donde se tiene un patrimonio político grande para hacerlo. Solamente se está tocando el tema agropecuario, pero toda la informalidad que vivimos a diario y todo como el aseguramiento y demás, hoy no se está siendo atacado. Yo creo que es un poco la debilidad que tiene la reforma, pero yo creo que en esta mesa de concertación se puede ampliar esa posibilidad de mejorarla. Doctor Cabrera, usted ha hecho énfasis en 2 oportunidades sobre el tema agropecuario. Pocas veces, digamos, no nos hemos detenido a analizar con bastante tiempo los detalles de esta situación, pero creo que se crea el contrato agropecuario, los trabajadores informales del agro pues tendrán prestaciones relacionadas con la seguridad social. En fin, yo me imagino a un gran agroindustrial que de pronto puede tener esa mayor carga en su nómina, pero no sé, el pequeño agricultor que con
subcontrata a su vecino, que se hacen trueques para recolectar las cosechas el uno al otro, ellos pueden asumir mayores costos para pagar salud, pensiones, no sé, vacaciones de sus empleados. Ese es uno de los temas delicados cuando uno va a atacar la informalidad. Es que cuando las personas se meten a la formalidad, o sea, a cotizar salud, pensión y demás, eso tiene unos costos y muchas veces no los pueden pagar. Eso yo creo que hace parte de la discusión, pero yo creo que eso está avanzado en lo que me han dicho. Entonces yo creería que esa parte sí. Pero para el pequeño y mediano, digamos, trabajador de una finca y demás, toca cambiar totalmente la cultura de la formalización en nuestro país. Yo creo que hay mucho por hacer, pero es un paso muy importante y lo resalto porque yo creo que vale la pena hacerlo. Otros sectores de la economía en las cuales es totalmente informal, es en las cuales que la reforma no lo plantea y debiera plantearlo de una manera mucho más amplia. Yo creo que vale la pena aprovechar estas discusiones y hacerlo hoy en la mesa de concertación, mañana en el Congreso de la República y seguramente los diferentes foros que se van a plantear, así lo irán a plantear, así lo van a manifestar. ¿Qué le ha gustado y qué de pronto no le ha gustado con lo que hasta ahora sabemos por encimita de lo que conocimos durante la campaña presidencial, algunos mensajes que enviaron en algún momento desde el Ministerio del Trabajo sobre la pensional, la otra gran reforma? Se habla del sistema de pilares, que hasta 4 salarios mínimos la gente obligatoriamente debe cotizar esa equivalencia de salarios en colpensiones, en fin, que de pronto se llevarían el flujo pensional para colpensiones, esas cosas. Ah, bueno, y está el otro punto, que adultos, más de 3 millones de adultos hoy desprotegidos, pues tengan una mensualidad muy por encima de la línea de pobreza. Esos puntos básicos, ¿cómo le parecen? Doctor Cabrera, ¿me escucha? No, yo creo, en principio, sí, ya lo escuché mejor. Adelante. Sí, yo creo que en principio la propuesta de aumentar la cobertura para el adulto mayor, aumentar el valor de esos valores de ese subsidio, eso es muy importante plantearlo y demás. Ahora el cómo se va a hacer va a ser la gran discusión. Aquí es simple y llanamente se cogen los flujos del recaudo de pensiones y con base en eso el recaudo anual, que es cerca de 18 billones de pesos, llegaría al presupuesto general de la nación y de ahí dar respuestas a esa situación. Yo creo que la propuesta es buena, pero el cómo, el qué hacer, cómo lo van a hacer, va a generar todas las discusiones posibles y sobre todo hay un tema que se llama la elegibilidad. Yo creo que así como en salud yo puedo decir dónde me voy, dónde quiero estar. Yo creo que se avecina una buena discusión frente a eso, pero lo bueno es eso de aumentar las coberturas. Lo malo es cómo lo van a hacer, pero obviamente hasta ahora lo estamos empezando. Yo creo que vale la pena que se conozca el texto para poder ampliar la discusión mucho más grande. Bueno, usted ha hablado de discutir y claro, el escenario ideal para discutir estos proyectos y para aprobarlos, por supuesto, es el Congreso de la República. Pero doctor Cabrera, usted que también fue congresista, ya presentaron la reforma a la salud, está caminando por el Congreso nada más y nada menos que el Plan Nacional de Desarrollo. Se vienen estas dos reformas estructurales porque tendrán cambios muy importantes en todos estos sistemas, pensiones y mercado laboral. ¿Eso se puede lograr? ¿O de pronto lo uno no nos distrae de lo otro y al final, por querer abarcar tanto, no logremos mucho? Ese es el riesgo de cuando se quiere hacer en un semestre muchos cambios estructurales en un país. El riesgo es alto, porque, digamos, en una comisión constitucional, colocar 3 proyectos de ley de esta envergadura, salud, laboral y pensional, al mismo tiempo, los mismos congresistas discutiendo el tema, es un poco arriesgado, pero el capital político del gobierno nacional con sus diferentes bancadas, pues si hay voluntad política se saca, pero corre uno el riesgo de que estas reformas no tan rápidamente, sino a hacer una muy buena discusión. Pero es un poco riesgoso.
Y sobre la petición de FENALCO de aplazar por lo menos la discusión de alguno de estos proyectos para que se pueda concertar con más tiempo, deliberar y que haya una mayor concertación, ojalá previa a la radicación de los proyectos, ¿eso se podría o usted cree que se va perdiendo el capital político, se va perdiendo el momento que tiene hoy el presidente Gustavo Petro para impulsar con fuerza estos proyectos? Bueno, esperemos en primer lugar cómo queda definitivamente los textos de la ley, o sea, cuando digamos qué artículos pueden generar grandes polémicas, si hubo una concertación avanzada, entonces llega muy suave la discusión al Congreso de la República, porque si afuera no hay una buena concertación, eso mismo se traslada al Congreso de la República, y con estos 3 proyectos de ley al tiempo es muy difícil, digamos, a la Cámara de Representantes, porque todos van a pasar por la misma Cámara de Representantes, en la misma comisión. Entonces siempre es un riesgo alto, repito, pero bueno, a veces cuando hay voluntad política y trabajar fuertemente, pues se pueden sacar las reformas. Pero insisto, si no se logra una concertación previa, llegar una discusión avanzada grande al Congreso es muy avanzado. Doctor Cabrera, me alegra mucho saludarlo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por contarnos su opinión sobre estas reformas esta noche aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muy amable, gracias. El exministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aquí en Signo Pesos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que Fasecolda habla sobre el seguro de bienes comunes que deben obtener las copropiedades. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente: 14,2 billones de pesos y corresponde a las utilidades alcanzadas por los bancos del país al cierre de diciembre del año pasado. Según el reporte de la Superintendencia Financiera, la cifra es 2,16% mayor a las ganancias del año 2021. Los 3 bancos con mayores utilidades fueron en su orden: Bancolombia con 6,9 billones de pesos, Banco de Bogotá con 2,25 billones y Davivienda en tercer lugar con 1,14 billones de pesos. Y los comerciantes revelaron hoy los resultados de su actividad en febrero. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, nos cuenta cómo les fue en términos de ventas. La bitácora económica del mes de febrero presenta lamentablemente malos resultados para el comercio. Evidentemente, la tendencia de crecimiento de las ventas que se han visto desde el mes de octubre se evidencia mucho más en el mes de febrero. De hecho, el 79% de los comerciantes del país vieron permanecer igual o disminuir sus ventas, mientras que solo el 21% de ellos incrementaron las ventas en este mes. Podríamos decir que es el peor mes de febrero en los últimos 2 años. De la misma manera, las expectativas de los comerciantes frente a los próximos 6 meses también decrecieron, mostrando un mayor pesimismo que lo que habían mostrado en el mes de febrero del año inmediatamente anterior. Por otra parte, la bitácora evidencia complicaciones en el sector de tenderos en el mantenimiento de sus ventas durante el presente mes de febrero. Y Fasecolda recordó hoy que todas las copropiedades de inmuebles deben tener un seguro de bienes comunes, aunque el cumplimiento de esta obligación legal ha mejorado y ya 75.000 copropiedades cuentan con esta póliza, muchas no la tienen todavía. Veamos lo que explican desde el gremio de las aseguradoras. En Colombia existen cerca de 75.000 copropiedades que cuentan con un seguro de bienes comunes. En esta época de asambleas, invitamos a todos los dueños de apartamentos y locales comerciales, a los administradores de copropiedad, a que revisen su póliza de bienes comunes. Lo pueden hacer a través del Registro Único de Seguros, www.rus.com.co o con su intermediario de seguros de confianza. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.769 pesos con 76 centavos, subió 21 pesos con 62 centavos el dólar. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 2,43%, se ubicó en $80 con 77 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.018.000 pesos por carga para mañana.
El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,08%, contagiado por el remesón de las acciones bancarias a nivel mundial. La acción más valorizada, preferencial del Grupo Aval, con una ganancia del 3,6%. La acción que más cayó, Bancolombia, tuvo un retroceso del 6,55%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Fedesarrollo reveló hoy su encuesta de febrero sobre la confianza del consumidor colombiano. El índice de esta confianza pasó de menos 28,6% a menos 27,8%, es decir, que hubo una muy leve mejoría desde enero. La encuesta revela que hubo una mejora en las condiciones económicas actuales de los hogares, pero desmejoró su optimismo frente a las expectativas de la economía para los próximos meses y años. A pesar de todo, hay más disposición para comprar carro, vivienda y otros bienes durables como electrodomésticos. De todas maneras, es muy fuerte el pesimismo económico que hay en el país. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.